7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis, que les doy la bienvenida a este programa semanal de análisis de la actualidad, en el que nos acompañan Daniel Ofcan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Pedro. Y Jonathan Soriano, redactor del mismo medio. Un cordial saludo, Jonathan. Gracias, Pedro. Un abrazo. Y en este ambiente no tenemos otro remedio que tocar el medio ambiente como punto álgido de interés. Estamos cerca de los prolegómenos de lo que va a ser la cumbre del COP26 con la cumbre de Glasgow, que aborda la crisis climática, y de todo esto pues nos ha informado, además con una interesante entrevista, Protestante Digital. ¿Qué es lo que nos dice este abordaje de la actualidad, Daniel? Pues sí, estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en Glasgow estos días. Como todos saben, se está celebrando la cumbre del clima, la cumbre que convoca la ONU de forma anual y que cada cierto tiempo pues, tiene una relevancia especial. En este caso, la COP26 pues, ha venido precedida de mucho interés, sobre todo debido a ese informe que se publicó hace 2 meses, del que también nos hacíamos eco en Protestante Digital, un informe encargado por la misma ONU a los expertos del clima, el informe del IPCC, que de alguna manera analiza, es un informe que se va haciendo cada 5 años, y analiza cuál es la situación climática a la que nos estamos enfrentando en el mundo. Y las conclusiones del informe eran muy preocupantes. Lo que se ha comprobado, y es lo que se está de lo que se parte, digamos, en esta cumbre del clima, es que hay una concentración de CO2 en la atmósfera, es la más alta en al menos 2 millones de años. Hay un aumento del nivel del mar en los ratios más altos en al menos 3.000 años. El área del hielo en el Ártico está en el nivel más bajo en al menos 1.000 años. Y hay un retroceso en los glaciares sin precedentes en al menos 2.000 años. Además, hay un incremento de la temperatura muy elevado, sobre todo viendo lo que son los últimos 50 años, 50, 60 años, lo que coincide sobre todo, por supuesto, con la era del petróleo, el hecho de la quema también de petróleo, de carbón y de gas, que está generando pues, unos gases de efecto invernadero, de los que seguro que nuestra audiencia pues, ha escuchado en las noticias y en muchas otras ocasiones, ya que es un tema del que se viene hablando desde hace mucho tiempo, como ese incremento del clima, ese incremento de a veces no demasiado perceptible, porque puede ser 1 o 2 grados de temperatura, pues puede tener consecuencias muy graves para lo que es el equilibrio de la naturaleza, el equilibrio del planeta. Y con esa base pues hemos estado hablando también con un científico que va a participar en esta conferencia que se está desarrollando ya. La primera semana de la conferencia, de la COP26, que es la que se ha desarrollado desde el domingo hasta ahora, es la que convoca sobre todo a los líderes políticos, y digamos que de alguna manera nos decía este científico que va a ir a participar allí a partir del próximo domingo, Fernando Forgioni, que es un poco la parte menos interesante porque es cuando los líderes políticos se encuentran y ya un poco las agendas están bastante cerradas, es decir, no hay tampoco muchas sorpresas que esperar sobre ello. Sin embargo, en la segunda semana es cuando se trabaja más intensamente en los diferentes campos de científicos, en colaboración también con otras organizaciones, y de alguna manera de ahí sí que pueden salir a veces soluciones, pueden salir ideas, pueden salir contactos, pueden salir también estrategias que de alguna manera se puedan aplicar y que puedan servir también para ir resolviendo la situación a la que nos enfrentamos. Fernando Forgioni describe la situación como de crisis climática. Él dice que ya no es una cuestión de que haya dudas o haya alguna pregunta que haya sobre el tema, sino que claramente estamos en una situación de crisis. Y él comentaba que realmente espera que en esta cita pues se puedan tomar decisiones importantes para mejorar la situación climática a nivel mundial. Sobre todo se está hablando mucho de la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Es algo que afecta sobre todo a las grandes industrias y que también afecta al consumo. Digamos que son los 2 grandes focos en donde se está poniendo ahora mismo la mirada. En cuanto al desarrollo industrial y el desarrollo, digamos, energético,
pues estamos en un punto complicado porque vivimos un momento de demanda tremenda de energías y por lo tanto estamos realmente quemando muchísimos combustibles fósiles y por lo tanto emitiendo cantidades muy grandes de gases a la atmósfera. Y para reducir eso pues hay que generar todo un cambio energético, todo un cambio de modelo que es complicado. Y por otra parte el tema del consumo, es decir, vivimos también en una sociedad muy consumista en la que hay una producción muy grande de productos y todo eso va generando también una cantidad de residuos que luego es difícil pues, que la Tierra misma sea capaz de reabsorber. Y eso es un poco el horizonte que se pone ahora. Él nos decía que el horizonte 2050, el que se están fijando, del que se está hablando estos días, apunta a un espacio de cero emisiones, es decir, que podamos llegar a un punto en el que las emisiones que se realizan en el mundo pues sean reabsorbidas de alguna manera de forma natural por el planeta y se pueda mantener un equilibrio, que es lo que ahora pues por la acción del hombre parece que se ha perdido. Es decir, la acción, sobre todo el cambio climático, aunque viene también y puede venir motivado por efectos externos al uso, a lo que los seres humanos estamos realizando, hay evidencias de que en los últimos años pues, toda esa actividad industrial y esa actividad de la que hemos estado hablando hasta ahora humana es la que está acelerando ese incremento de temperatura. Entonces, de alguna manera, tenemos que pensar como humanidad cómo hacer para que esto no siga por ese camino, ya que empezamos a ver, de alguna manera, ya muchas de las consecuencias que esto tiene, incluso también para nosotros mismos, para la misma raza humana que se pone en peligro al estar desarrollando estas estrategias y este crecimiento, de alguna manera, tan descontrolado. Sí, una pregunta que quería hacer. Las anteriores conferencias que fueron en 2015 en París llegaron a una serie de acuerdos o convenios que en principio estaban ya un poco rebajados y da la impresión de que no han llegado siquiera a cumplirse esas expectativas. ¿No da la impresión de que esto es como el cuento del lobo, que se está avisando de que viene el lobo? Bueno, en cierta medida y que lo escuchamos, se nos avisa, pero al final vuelve a repetirse otra vez las mismas situaciones para dentro de X años volver otra vez a anunciar que estamos muy lejos de cumplir las expectativas y que la catástrofe está cada vez más cerca? Sí, yo creo que este es uno de los problemas que enfrenta mediáticamente, ¿no? Este tipo de conferencias. Ya parece una repetición. Y lo cierto es que se lo comentaba aquí a Fernando Forgioni y él me decía que justamente los acuerdos de París pues, no se han cumplido, ¿no? Y que él decía que el problema es que realmente ha ido las cosas a peor. Incluso decía que lo que los informes de los científicos dicen es que el clima ha desmejorado de manera más rápida de lo que esperaban, ¿no? Y que los informes sobre los que se basaron los acuerdos de París en un sentido ya estarían obsoletos porque no es suficiente, ¿no? Hay que hacer más todavía. Claro, esto evidentemente nos pone en un escenario en el que se puede llegar a pensar, bueno, se puede hacer algo todavía, eso es un poco catastrofista, ¿no? Catastrofista ya hasta el punto de pensar, pues no se puede hacer nada. Bueno, él decía que no, él decía que todavía se pueden hacer cosas y por supuesto que hay margen para mejorar y sobre todo para tomar fuerzas y pensar que realmente hay cosas que tenemos que tomarnos en serio, sobre todo si pensamos a largo plazo. A veces el problema, y nos lo decía también Fernando, es que podemos tener una mirada cortoplacista y pensar que en 5 años las acciones que podamos tomar ahora, pues en 5 años vamos a ver resultados y tal vez no, tal vez haya que esperar incluso más. Decía que a veces hay cosas que vamos a tener que esperar siglos para poder ver que realmente podamos revertir algunos de los efectos que se han realizado. Creo que se refería sobre todo a temas que tienen que ver con el grosor del hielo, por ejemplo, que evidentemente pues es algo que no es fácil de recuperar. Entonces, claro, el problema es hasta qué punto tienen que pasarse de catastrofistas o advertir cuando, por ejemplo, hemos visto que en otras ocasiones ha habido advertencias que no se han cumplido, ¿no? Hace 30 años, por ejemplo, pues había noticias que hablaban de islas que iban a estar sumergidas y no ha ocurrido, ¿no? O incluso yéndonos más atrás en el tiempo, hace 40 años, pues había algunos expertos que podían alertar también de otros fenómenos, como se ha visto, ¿no? Y se puede ver en la prensa de aquella época que se hablaba incluso de una posible glaciación y no tanto de un calentamiento. Pero en todo caso, lo mejor que tenemos es lo que los científicos en un sentido nos van diciendo, ¿no? Y realmente
la otra opción, la opción de no hacerles ningún caso, es la peor de las opciones. Es decir, aunque a veces podamos pensar que se puedan pasar de catastrofistas o que no se cumplan todas las peores previsiones, sí que vemos muchas de las consecuencias que tiene en el clima y que realmente hay acciones que sería bueno tomar, ¿no? Y en un sentido es pensar también en ese mundo que queremos dejar, ¿no? Que de alguna manera el mundo que dejemos sea un poco mejor que el mundo al que hemos llegado. Y esa es un poco la visión que de alguna manera personas como Fernando quería transmitir, ¿no? Él también lo hacía desde una perspectiva de fe, de llamado de Dios que él considera que tiene para trabajar en las ciencias, pero también para poder, con su trabajo, él es especialista en ciencias atmosféricas, pues poder explicarle a la gente la necesidad de que tenemos una responsabilidad con respecto al lugar en el que vivimos y de alguna manera podemos ayudar a que ese mundo en el que estamos pues sea más sostenible y dejemos un mundo mejor a los que vienen detrás nuestro, ¿no? Sobre este debate, Daniel, ahora que comentabas que Fernando hace su análisis desde su cosmovisión cristiana también, no sé si, bueno, Daniel y Pedro, no sé si vosotros también tenéis esa sensación, pero a veces es que ese debate sobre catastrofismo, realismo, ¿no? Y hasta qué punto seguir las pautas que están proponiendo la comunidad, desde la comunidad científica. La sensación es que ese debate también se está filtrando en los círculos cristianos, ¿no? Y que están representadas las dos partes, tanto el cristiano negacionista que dice que esto es una maquinación y que no hay nada de cierto, y quizás el que pone una atención desmesurada, ¿no? La postura de Fernando me ha recordado a otras personas que han trabajado este tema desde una cosmovisión cristiana, como por ejemplo Ruth Valerio de Reino Unido, que también se le hizo una entrevista en Protestante Digital, y llegaban a la misma conclusión, ¿no? Que cuidar del prójimo, una parte de ese mandamiento se traduce también en cuidar del clima, ¿no? y de la tierra que se nos ha dado. Pero no sé cómo veis vosotros también que este debate se está filtrando en los círculos cristianos. Sí, hombre, yo lo que me parece es que a veces, como pasa con también, lo hemos debatido ya cuando hablábamos del tema de las vacunas, hay debates que acaban siendo altamente politizados, ¿no? Y en este caso da la impresión de que estar viendo las evidencias del cambio climático y pedir unas acciones políticas que de alguna manera puedan resolver este problema fuera una posición de izquierdas o de progresismo o de globalismo o de como, bueno, el ismo que la gente quiera poner. Y cuando hablas con los científicos o con los especialistas, te das cuenta que son personas pues poco preocupadas por el tema político en sí, es decir, que realmente no se están identificando con unas siglas o que no están dentro de esas dinámicas que nosotros nos imaginamos a veces partidistas o de intereses. O, por ejemplo, en el caso de Fernando, él es un investigador de una universidad en Argentina y él es una persona totalmente sencilla. Él incluso en la entrevista que tuve con él me decía, bueno, el sueldo pequeño que tiene y que realmente las oportunidades, por ejemplo, que tiene ahora de participar en este tipo de conferencias, que para él es un sueño y es una oportunidad que le ayuda a desarrollar su trabajo, lo ve como una bendición de Dios también, y está realmente muy alejado, ¿no? de esta confrontación, digamos, tan mediatizada, por así decir, porque me da la impresión de que eso es lo que ocurre con muchos de estos debates. Y también, por supuesto, porque a veces sí que es verdad que hemos visto que este tema del clima se ha usado de manera interesada por ciertos grupos y también por ciertas figuras, ¿no? Y realmente todo eso hace que la gente pues lo vea como algo muchas veces hipócrita o como realmente algo que te están vendiendo la moto y realmente no están de verdad defendiendo el clima, sino que tiene otros objetivos por detrás. Y bueno, no es, el mundo es como es, ¿no? Sabemos que no hay ninguna iniciativa que sea 100% transparente y 100% digamos, buena, por así decirlo, o que no pueda haber personas que puedan tener intereses ocultos. Pero lo que también decía aquí Fernando en la entrevista es que en este caso, pues en el caso de los informes que la ONU está haciendo sobre el clima, pues que realmente tienen una
un asesoramiento, una revisión de pares, un control y una unanimidad muy grande dentro del sector científico como para que realmente podamos estar tranquilos y decir, pues realmente deberíamos hacerles caso, ver lo que están diciendo, respetarlo y a partir de ahí pues ver qué decisiones son las que queremos tomar. Pero bueno, como ya hemos dicho, yo por lo menos así lo veo también, ¿no? Son asuntos que a veces se acaban politizando y que realmente no veo muy bien por qué tiene que ser cuando nos estamos hablando de una cuestión también que nos afecta absolutamente a todos, más allá de partidismo, religiones o cualquier otra posición que uno pueda tener en la vida. Sí, yo creo que el ejemplo de las vacunas que has puesto es el más aproximado que se puede hacer, ¿no? Que por un lado, quizás el que no ha estado metido dentro del tema científico, que en mi caso es más la medicina, pues piensa que la ciencia es una ciencia exacta, ¿no? Eso puede ser la matemática y no siempre. Entonces, y sobre todo cuando intentamos predecir cosas que nunca han ocurrido, pues es muy difícil, ¿no? Eso se hace en base a unos datos y siempre es aproximado. Pero yo creo que en el caso del clima y de la naturaleza, yo pienso que es muy difícil negar incluso la percepción clara que todos tenemos de que, bueno, que el clima ha cambiado, que no es el mismo en los 40, 50 años que tenemos, que son suficientes para predecirlo. Vemos los mares con los plásticos que están ahí totalmente acumulados, vemos la corriente del Golfo que está cambiando, la deglaciación, como los animales que antes estaban en Egipto, el famoso mosquito del Nilo que está allá en España. En fin, hay cambios tan evidentes que es difícil negarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto esa catástrofe puede estar próxima o va a llegar en tiempo inminente? Bueno, puede que no, pero lo que está claro es que somos responsables, sobre todo los creyentes, de tener un cuidado de la creación, ¿no? O sea, que no estamos para aprovecharnos de la creación ni estrujarla como si fuera un limón, sino para cuidarla, ¿no? Aunque la utilicemos en nuestro beneficio. Y yo creo que ahí sí que hay una responsabilidad que deberíamos todos asumir, como bien decías, Daniel, al margen de partidos políticos, de ideas de un signo de otro, ¿no? Porque es algo donde estamos todos inmersos. Y como dices, hay que pensar que a nuestros hijos y a nuestros nietos qué tipo de planeta le vamos a dejar, ¿no? Y de futuro. Sí, quizá para terminar, comentar también esta perspectiva un poco bíblica que podemos tener sobre este asunto, de la que también Fernando hablaba, ¿no? Él decía que para él está claro que en la Biblia hay un llamado a ser mayordomos y está desde Génesis y se extiende durante todas las escrituras, ¿no? Incluso hay muchas de las leyes que Dios dio al pueblo de Israel también para proteger los animales, por ejemplo, para cuidar de los terrenos, para de alguna manera no favorecer una explotación ciega de los recursos. Y esa tendencia un poco es la que también quizá de la que nosotros podemos aprender, ¿no? Incluso mirando hacia el futuro. Él hablaba sobre la escatología y él decía que hay quien piensa, bueno, pues como los cristianos estamos esperando cielo nuevo y tierra nueva, pues no hagamos nada, ¿no? Y decía que al contrario, que realmente mientras estamos aquí tenemos que cuidar de lo que tenemos y que si luego viene un cielo nuevo y tierra nueva, eso no significa que tenemos que destruir el mundo en el que vivimos ahora. No somos llamados nosotros a destruir nada. Más allá de la postura escatológica que cada uno tenga, aquellos que crean que la tierra va a ser destruida, pues si va a ser destruida va a ser por la voluntad y la obra de Dios en su momento, pero nosotros mientras estamos aquí no tenemos ese llamado de destruir, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues creo que también en ese sentido las iglesias, los cristianos podemos tomar una actitud proactiva, tanto para de alguna manera pedir a las autoridades que puedan tomar las decisiones adecuadas y correctas en esta dirección y también, por supuesto, en nuestros ámbitos poder hacer lo que tengamos que hacer para cuidar mejor del entorno que tenemos y del planeta y verlo también como un acto de fidelidad a Dios y de amor al prójimo. Claro, igual que intentamos influir para que haya un mundo más justo, a pesar de que todo esto va a terminar y habrá un cielo, un infierno, pues también tenemos la responsabilidad de crear una naturaleza más justa, ¿no? De un trato más justo. Muy bien, pues nada, dejamos ahí esa responsabilidad y esa inquietud a nuestros oyentes para que de alguna forma pues lo integren en la coherencia de lo que es seguir a Jesús. Y pasamos al segundo tema, que es un tema
que también debe afectarnos a todos. Tenemos en mente la reciente victoria de los talibanes en Afganistán en el pasado mes de agosto, donde cogieron el poder, y eso ha llevado a que muchas personas tengan que abandonar el país y han tenido que emigrar de forma brusca y perdiendo prácticamente todo lo que tenían a países cercanos como Irán y Pakistán. Y ahí, Jonathan, has hecho un reportaje magnífico de la situación con Pakistán, ¿no? Sobre todo de cristianos que están ahí ayudando en esa zona fronteriza con Afganistán. Sí, gracias, Pedro. Sí, en Protestante Digital en las últimas semanas han aparecido diferentes reportajes sobre la situación en Afganistán. Uno estaba relacionado con cómo las iglesias en Oriente Medio estaban recibiendo la llegada de los primeros refugiados que salieron del país después de la victoria talibán, como decías, Pedro. Luego también otro reportaje analizaba cómo podía afectar a la región del sudeste asiático el acuerdo entre China y el nuevo gobierno talibán, que esto ocurrió antes de la victoria talibán, pero bueno, tiene efecto, ¿no? Con la nueva situación. Y este tercer reportaje, para este tercer reportaje hemos contactado desde Protestante Digital con un matrimonio de cristianos en Pakistán. Su identidad se ha mantenido en el anonimato por cuestiones de seguridad, porque como seguramente muchos de los oyentes sabrán, pues Pakistán es un país que tampoco goza de una situación de libertad religiosa. Entonces, para este reportaje contactamos con una pareja, un matrimonio, perdón, de cristianos en Pakistán que colaboran, que trabajan, apoyan un ministerio de las propias iglesias pakistaníes, que las propias iglesias pakistaníes están llevando a cabo en la frontera con Afganistán, con las personas que están cruzando esa frontera desde Afganistán, ¿no? Hay que recordar que según la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el 90% de las personas que están abandonando Afganistán desde la crisis de los talibanes se están refugiando en los países vecinos, no están llegando ni a Oriente Medio ni a Europa. El 90% se están refugiando entre Irán y la mayoría en Pakistán, porque tiene un territorio fronterizo más grande que el de Irán. Y en ese territorio fronterizo de Pakistán, como decía, pues hemos podido contactar con un matrimonio de cristianos que está pues sirviendo a las personas que llegan en sus necesidades básicas, ¿no? Reparto de alimentos, acogida, reparto también de bienes de primera necesidad, ropa de invierno y de abrigo ahora que llega el frío. Pero hay algo más, ¿no? Hay algo más, y es que este matrimonio de cristianos está también en contacto con las pocas iglesias que hay en esa zona, y ellos están haciendo un trabajo muy arriesgado, que es el contacto con los cristianos convertidos de trasfondo musulmán que llegan desde Afganistán, ¿no? Son personas que en Afganistán se convirtieron al cristianismo y que evidentemente pues no pueden hacer pública su fe con la misma libertad con la que nosotros vivimos una conversión, ¿no? Entonces, una parte importante de su ministerio y en lo que principalmente se enfocan es en intentar llegar a estas personas, identificarlas, conocerlas y establecer un contacto con ellas, ¿no? Como podremos imaginar, pues es un trabajo muy arriesgado, porque muchos de estos cristianos convertidos de trasfondo musulmán pues se están refugiando perfectamente en mezquitas, ¿no? O, por ejemplo, en casas o en centros en un país en el que la gran mayoría es musulmana y, como decía antes, pues tampoco hay libertad religiosa como es Pakistán, ¿no? Así que el trabajo de este matrimonio cristiano se está enfocando en hacer un primer contacto con estos cristianos convertidos de trasfondo musulmán, poder reconocerlos, que ellos también puedan reconocer que no están solos, que también hay una parte de la iglesia que está cerca de ellos, aunque quizás no pueden hacer públicas sus relaciones con completa normalidad, pero de alguna forma sí que llevar a cabo pues una labor pastoral con ellos, atendiéndoles en sus necesidades físicas, pero también espirituales. Era curioso que al hablar con este matrimonio pedían oración por estos dos conceptos, ¿no? Pedían que orásemos desde aquí, desde España, desde Europa, por las necesidades físicas, porque son evidentemente muy
muy, muy concretas, ¿no? Como es la necesidad de alimentos y de ropa y sobre todo de un techo. Mucha gente que está llegando desde Afganistán a Pakistán, a pesar de que están unidos los dos países, pues no se están encontrando con una acogida muy buena. No están teniendo dificultades para acceder, por ejemplo, a algún tipo de alojamiento, ¿no? Pero aparte de toda esta dimensión física, también pedían oración por su salud y por su fortaleza espiritual. Y bueno, creo que también podemos aprovechar este espacio de 7 días para transmitirle estos motivos de oración a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo consigues contactar con toda esta gente tan lejos y en situaciones tan complejas, ¿no? Porque no creo que tengan wifi allí en estos lugares. La fuente no se revela. Norma básica, no. No, la verdad es que fue una bendición poder contactar con estas personas, llegar a ellos. Tengo que decir que ha sido un contacto realmente difícil y ha sido un contacto que ha requerido mucho trabajo. No hemos contactado por canales de comunicación habituales que, por ejemplo, utilizaríamos nosotros tres, ¿no? para contactar, como pueden ser WhatsApp o el correo electrónico. Bueno, un primer contacto sí que fue por esos canales, pero a partir de ahí la conversación ha seguido por otras aplicaciones que se consideran como más seguras, ¿no? Como son menos populares y quizás pues el encriptado de los mensajes es más seguro. Bueno, en definitiva es también donde estas personas me pidieron a mí hablar y donde ellos se sentían un poco más seguros. La historia de este matrimonio es muy curiosa. Ellos son un matrimonio sencillo, son un matrimonio normal, sería como cualquier matrimonio de cristianos aquí en España, pero que se están implicando en este ministerio, ¿no? Y están en contacto también con las iglesias de Quetta, que es una de las principales ciudades que están entre la frontera de Afganistán y de Pakistán, y están llevando a cabo el trabajo de esa forma, ¿no? Como pueden, con el tiempo del que disponen, dando también de sus propios recursos, y sobre todo el objetivo que se marcaban era pues eso, hacer como de bisagra, de conexión entre esos cristianos de trasfondo musulmán que están llegando a Pakistán desde Afganistán y las iglesias locales. Ellos, su función sería esa, sería como hacer de puente. Ni siquiera ellos viven en la zona, sino que viven más lejos y se han ido desplazando de forma periódica para poder establecer estos contactos. Así que es todo un testimonio y todo un ejemplo. Y también creo que puede ayudarnos a ver, ¿no? De qué forma la Iglesia sirve y se organiza también en momentos de crisis y en emergencias humanitarias como la que se está viviendo concretamente ahora en Afganistán, ¿no? y en la frontera con Pakistán. Algo que me sorprende es lo rápido que olvidamos las situaciones, ¿no? Y eso es un poco el tema del bombardeo informativo ante el que estamos sometidos. Y la verdad es que lo de Afganistán ocurrió hace muy poco. Ayer, prácticamente, podríamos decir que fue la caída del gobierno, la llegada de los talibanes, y sin embargo es un tema que ya parece absolutamente olvidado, ¿no? Aún hace poco pues hubo una llegada de algunos refugiados a España y entonces pues volvió un poquito a estar en las noticias, pero es tremendo, ¿no? Cómo estas situaciones que evidentemente siguen siendo situaciones duras para las personas que están allí, a veces nos pueden pasar desapercibidas, y en este sentido pues creo que es muy valiosa la labor que ha hecho Jonathan en este caso de traernos estas historias y de mantenernos también al tanto de lo que está ocurriendo en esta zona del planeta, donde también hay cristianos y donde, bueno, pues creo que vale la pena, ¿no? Tenerlo en cuenta, verlo también como un ejemplo de personas que realmente están sufriendo por su fe y que realmente lo hacen, sirven allí aún en medio de tantos peligros. Creo que son un tremendo ejemplo para nosotros. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Daniel. Y pensaba también en el reportaje que hablaba de las iglesias en Oriente Medio, ¿no? Y que uno de los países que acogía era Líbano, que está atravesando pues, su peor crisis económica en los últimos 100 años de historia del país, prácticamente, ¿no? Y sin embargo,
las iglesias evangélicas de allí, al hablar con ellos, pues no se planteaban otra opción, ¿no? Decían, bueno, si estas personas llegan aquí, pues nuestras puertas están abiertas para atenderlas, ¿no? Y creo que, como decía Daniel ahora, pues testimonios como el de este matrimonio en Pakistán, que también se exponen ellos, porque como decía, no hay una situación de libertad religiosa, ¿no? Y esos viajes que hacen a la frontera, pues sin lugar a duda que es una exposición. Testimonios como los de las iglesias en Líbano, en Jordania, que siguen acogiendo a personas, pues para la iglesia occidental, en Europa, en Estados Unidos, creo que siguen siendo un altavoz ahí que nos desafía, ¿no? También a la hora de cómo estamos viviendo estos desafíos de la Iglesia universal, ¿no? De la Iglesia en todo el mundo, ¿no? Y especialmente en los países en los que más está sufriendo. Sí, me impacta, ¿no?, lo que decía Daniel de la facilidad con la que saltamos de un momento a otro, de una tragedia a otra y nos olvidamos, pero no es deseable, pero por otra parte es cierto que es complicado el estar como abierto y sensible, pues todavía el COVID sigue vigente en el tercer mundo y en Latinoamérica sigue causando estragos. El terremoto de Haití lo vimos hace nada y parece que ya no existe, ¿no? Y seguro que sigue habiendo ahí una tragedia. El hambre en Venezuela, en países de Centroamérica y la crisis migratoria. No sé, tantas... En la India, la persecución a los cristianos, que también está, y en Nigeria, ¿no?, que ya casi es normal leer en las noticias y en las fuentes que tenemos, pues que han matado a 7, 20 o 50 cristianos más. Y la verdad es que es una saturación de tantas cosas que llega un momento que no podemos asimilarlo, ¿no? No solo que los medios nos distraigan, bueno, ahora aquí en España con La Palma, ¿no?, y el volcán y todo lo que está ocurriendo. Entonces, es como que estamos tan saturados que ya no tenemos la sensibilidad para colocar cada cosa en su sitio, porque estamos con una sobredosis, ¿no?, de todo este tipo de información que humanamente es complicado, ¿no?, para mantenerlo siempre como ahí en el corazón y en nuestro caso en oración por tantas personas que sufren, salvo casos muy cercanos y muy allegados. Sí, en ese sentido creo que nos ayuda mucho, ¿no?, conocer estas historias que van más allá de lo que es la información general que a veces podemos recibir, ¿no?, de estas crisis. Y eso es lo que nos ayuda mucho el leer estos reportajes, donde de alguna manera pues vas poniendo cara. En este caso no puedes poner cara porque evidentemente que hay que guardar la seguridad de los entrevistados, pero sí por lo menos hacerte una idea de quiénes son esas personas que están allí trabajando, ¿no? Y creo que eso sí que nos ayuda mucho, ¿no?, a poder simpatizar más con ellos y también, por supuesto, a mantenernos atentos y responder a ese llamado a la oración que ellos hacen. Sobre todo minimizar nuestras pequeñas tragedias, ¿no? Como decía uno, aquí lloramos También, porque no tenemos wifi o wifi Sí, y en otro sí, lugar lo sí. que no tienen es agua, ¿no? Entonces, mm, pues terminamos con esto, no queremos tampoco saturarles con más tragedias, que si han tenido la paciencia y el cariño de seguirnos hasta ahora, pues esperamos que esto les haya sido útil para estar informados, para reflexionar, para tener más datos a la hora de vivir esta vida tan compleja en la que estamos inmersos. Le damos las gracias a Daniel Ofcan, a Jonathan Soriano y también, repito, a todos ustedes por estar ahí. Se despide Pedro Tarquis y nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días. Que Dios les bendiga.